Dios les bendiga, hermanos, a cada uno por nombre. Damos gracias a Dios por la oportunidad, ¿verdad?, de que Dios nos permite estar una vez más en su casa, a pesar de las circunstancias, ¿verdad?, y de lo que se está viviendo en todo el mundo. Dios ha tenido misericordia con cada uno de nosotros y es por eso que tenemos que venir con un corazón agradecido en esta tarde. Tenemos que darle la honra y la gloria a Dios porque Él se merece todo. En esta tarde pues muchos hermanos tal vez no van a poder estar, pero sigamos orando, hermanos, porque estamos en una situación bien difícil, ¿verdad? Pero yo quiero que se pongan sobre sus pies y vamos a exaltar a Dios con un aplauso fuerte que se escuche hasta el trono donde Él está sentado, donde Él reina por siempre. Que la gloria sea para Él. Vamos a leer en esta tarde una porción de la Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 46. Salmos 46. Abramos nuestro corazón, nuestra mente y todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramearon las naciones, triburearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque has sido bueno, has sido maravilloso, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque has tenido el control de cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, por esas almas angustiadas, Señor, por esas almas que claman salud, por esos pulmones, Señor, que necesitan ser restaurados. Gracias, Padre, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Para ti sea la honra y la gloria, Señor, en esta tarde. Que sea tu nombre exaltado, Señor. Gracias, Señor. En tus manos ponemos este servicio, Señor. Que seas tú el centro, Padre Santo, en esta tarde. Que sea nuestro corazón quebrantado, Señor, y que tu palabra quede en nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle el tiempo al ministerio de alabanza y a cantarle a nuestro Dios de todo corazón, hermanos. Amén. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te
presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Si me faltan fuerzas para seguir, Si todos me abandonan, te tengo a ti, Señor. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca, el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Solo en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Solo en la presencia de Dios podemos encontrar esa agua que refresca nuestra alma. El salmista David decía: mejor es un día en los atrios de Jehová que 1000 años fuera de él. Escogería, decía él, estar en la puerta para contemplar la hermosura de su santidad. Vamos a cantar con gozo al Señor en esta tarde, con regocijo, sabiendo que si nos faltan esas fuerzas, Él es nuestro refugio. Si todos nos abandonan, lo tenemos a Él. Moradora de Sión alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sión alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. grande es Jehová Y digno de alabar. Grande es Jehová y digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es su nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es su nombre. oh moradora De Sión alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sión alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré.
al Señor alabaré. Grande es Jehová, dilo, y digno de alabar. Grande es Jehová, y digno de alabar. Tú eres Grande Jehová, grande es su nombre. Tú eres grande Jehová, grande es su nombre. maravilloso es el Señor Jesús, Quien reina con poder, poder. Maravilloso es el Señor Jesús, quien reina con poder, 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 poder. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. y Maravilloso es el Señor Jesús, quien reina con poder, poder. Maravilloso es el Señor Jesús, quien reina con poder, 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 poder. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. ¡Aleluya! Maravilloso es el Señor Jesús, que reinas con poder, poder. Maravilloso es el Señor Jesús, que reinas con poder, 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 poder. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. ¡Aleluya! Ponga aceite en mi lámpara, Señor. Ponga aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Ponga aceite en mi lámpara, Señor. Ponga aceite En mi lámpara, Señor. Ponga aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Ponga aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, corazón, con el corazón. Grande es el Señor, Maravilloso sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. grande es el Señor, maravilloso sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Porque un río de alabanza, río de alabanza daré, y solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor, río de alabanza daré, y solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor. Aleluya, gloria a Jesús, gloria al Señor. La palabra dice: aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo, porque Él está con nosotros. Amén. ¿Cuántos podemos hacer nuestra esta palabra? ¿Tiene miedo usted por la situación que se está dando a nivel mundial? ¿Tiene miedo por la pandemia? ¿Qué dice la palabra? Aunque tiemble la tierra, o sea, aunque hayan terremotos, aunque hayan hundimientos,
aunque se levanten, dice, grandes olas, esto quiere decir los tsunamis, ¿verdad? Aunque vengan los tsunamis, no tendremos miedo porque Él es nuestra roca. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, porque Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser exaltado. No hay nadie como Él. Le podemos decir en esta noche al Señor: no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie hermoso. No hay nadie como nuestro Dios. Amén. Y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Oh, oh, y no hay nadie como tú. Dígaselo al Señor: no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Y no hay nadie como tú, no, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Oh, oh, Jesús, Jesús, nombre sin igual, precioso Jesús. Oh, oh, oh. Amado mío, mi corazón te canta a ti por todo lo que has hecho por mí, Señor Jesús. Mi vida es tuya, mi vida es tuya, Señor. Te doy todo lo que soy, para que te glorifiques, Dios. No hay nadie como tú, y no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Y no hay nadie como tú, no, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Y no hay nadie como tú, no lo hay.
precioso y hermoso. y glorioso. Grande en misericordia eres tú, Señor Jesús. No hay nadie como tú, y no hay nadie como tú, no lo hay, mi Señor. Precioso Y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Diga ese nombre que es sobre todo nombre. Jesús, 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 precioso Jesús. Oh, oh, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Oh, oh, oh. Amado mío, mi corazón te canta a ti por todo lo que has hecho por mí, Señor Jesús. Mi vida es tuya, mi vida es tuya, Señor. Te doy todo lo que soy para que te glorifiques, Dios. Y no hay nadie como tú, canta iglesia. Levante su voz ahora que podemos estar reunidos para exaltarle. Levante su voz ahora. Llénanos Jesús, llénanos Jesús. De tu Oh bendito Señor. exquisita presencia de Dios. exquisita Señor bendito, gloria a ti, presencia de Dios. gracias Señor Jesús Santo. llenas Mi vida de ti. Tú llenas mi vida, Señor. Llenas mi vida, oh Señor. Gracias de tu amor. Llénala de Bendito ti. Señor, gloria. Llénala de ti. exquisita Presencia maravillosa, sentirlo Señor en esta hora. Tu presencia, Señor. Gloria Presencia de Dios. Oh bendito Señor, santo Llena eres. nuestras vidas. Llenas mi vida, oh Señor. Llénala de Oh ti. sí Señor, que nuestra Llénala copa de Señor ti, esté rebosando. exquisita Oh Espíritu de Dios, presencia de Dios. Señor. Gloria, 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 gloria Señor. A tu santo nombre, Señor Jesús. Bendito Señor. Llénala de ti. Bendito Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, Exquisita aleluya, presencia. Señor. Gloria a tu santo nombre, Señor. Presencia de Dios. Aleluya, mi Dios, mi Señor, Santo. Llenas mi vida, oh Señor. Llénala de ti. Santo eres tú,
exquisita presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, mi Señor. La adoración, Señor, es para ti. Solo para ti, Señor. Tu presencia, Señor, Gracias, Señor. porque allí Gracias, 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 Padre bendito. Gracias, Señor. tu presencia. Aleluya. Allí Gloria al Señor. quiero estar. Santo eres tú, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Agradecemos a Dios, hermanos, al Ministerio de Alabanza por la dirección de estas preciosas alabanzas al Señor y por cada uno de los que estamos en esta noche, hermanos. Quiero felicitarles porque sobrepusieron, ¿verdad?, a la tormenta, ¿verdad? Ya que cuando era la hora de inicio era cuando se vino más fuerte el agua, pero qué bueno que estamos aquí, hermanos. Esa es una muestra, una de las muestras de que amamos al Señor, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos aman al Señor, hermanos? Aleluya. Me gusta, hermanos, porque eso se tiene que expresar, se tiene que vivir, se tiene que manifestar. Porque hay problema, hermanos, cuando esa comunión con Dios se pierde, cuando nos olvidamos de Dios y lo ponemos en segundo plano. Hoy vamos a hablar acerca de esto, hermanos. Por eso les digo, y espero de que estemos así como empezamos, hermanos, confesando de que estamos con el Señor y que lo amamos y que lo tenemos en primer lugar. Lo tenemos sobre todas las cosas. Amén. Hoy vamos a hablar, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Dios puso en mi corazón, hermanos, que habláramos nuevamente, hermanos, de lo que nuestro Señor Jesucristo, el mensaje que Él dejó para las iglesias, las 7 iglesias que el Señor dejó, ¿verdad?, en el capítulo 2. Yo les voy a robar que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2, ya que el Apocalipsis, hermano, está dirigido específicamente para nosotros, sus hijos. En el primer versículo dice que es para manifestar a su siervo, dice, ¿verdad? O sea que esta palabra es para nosotros. Por eso es que algunas veces, hermanos, el Apocalipsis a muchos les da temor hablar de él, ¿verdad? Y tienen miedo, y algunos ni lo entienden, pero el Apocalipsis, hermanos, es una palabra preciosa, especialmente para nosotros, la iglesia, ¿verdad? Porque, cierto, vienen advertencias, vienen cosas, hermanos, que van a ocurrir, pero que a nosotros, sus hijos, hermanos, no las vamos a pasar, ¿verdad? Porque el Señor nos va a librar de todas ellas, siempre y cuando, ¿verdad?, seamos realmente hijos de Dios. Apocalipsis capítulo número 2. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice a partir del versículo número 1, vamos a leer del 1 hasta el 5. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero, aquí hay un pero fuerte, pero tengo contra ti que has dejado a tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. El Señor, ¿cómo empieza, verdad? Halagando a la iglesia, porque era una iglesia trabajadora,
trabajaba arduamente, tenía paciencia y un montón de cosas bonitas que les dijo, ¿verdad? Pero al final, pero tengo algo contra ti. Estaba el Señor aquí, hermanos, dirigiéndose a la iglesia de Éfeso. Éfeso, hermanos, era una ciudad, la ciudad más importante de Roma, porque estaba en un lugar estratégico. No sé, se me destrabó el micrófono. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Qué más? Éfeso, hermanos, era una ciudad, porque estaba en un lugar estratégico, les decía, porque en ella convergían varios caminos de las personas que se conducían a Roma, obligadamente tenían que pasar por ella. Y Éfeso era una ciudad muy próspera, de mucho comercio, era un puerto marítimo y era sumamente importante. Pero en ese lugar adoraban a una diosa que se llamaba Diana, que según la tradición, esta diosa había caído de Júpiter y cayó la suerte de que cayó en esa ciudad, ¿verdad? Y ellos pues era su diosa y a ella adoraban. Y a esta diosa le habían hecho un templo bien suntuoso, bien lujoso, y ahí tenían a esa diosa y ahí la llegaban a adorar. Y muchos habitantes de ese lugar, su forma de vida era vender templecillos, ¿verdad? Y también estatuas de esta diosa, porque realmente, pues, es cierto, era un buen negocio. Quizás un poco parecido a nuestro pueblo, ¿verdad? Pero el asunto era, hermanos, de que cuando el apóstol Pablo llevó la palabra a ese lugar, primeramente llegó a predicar ahí Priscila y Aquila y Apolos, pero después llegó el apóstol Pablo y estuvo ahí por 2 años, según Hechos 19:10, dice que estuvo ahí predicando la palabra del Señor, formando, estableciendo la iglesia, poniendo los principios básicos de la iglesia. Pero cuando Pablo estuvo predicando en ese lugar, dice que el negocito, hermanos, de la venta de templecillos se les estaba destruyendo, se les estaba cayendo abajo. Y por eso, hermanos, un hombre que era platero, artífice de estos templecitos, dice la palabra del Señor que él se llamaba Demetrio, dice la palabra del Señor de que este varón unió a todos los que vivían de esto y alborotaron, hicieron una, ¿cómo se dice? Como protesta en contra de Pablo, porque quizá no tanto, ¿verdad?, por su relación con la diosa, sino porque estaban destruyendo su negocio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa, hermanos, cuando la palabra del Señor llega, ¿verdad? Y Pablo también, hermanos, a esta iglesia de Éfeso, pues le dedicó mucho tiempo, porque a pesar de que estuvo con ellos, ayudándoles, enseñándoles, también les escribió la carta a los Efesios, ¿verdad? Ustedes la conocen, son 6 preciosos capítulos, hermanos, en los que Pablo les habla a la iglesia, donde les demuestra el amor maravilloso que Dios tiene para con la iglesia. Les habla de la salvación que es por gracia, por medio de la fe. Les habla de las bendiciones espirituales que son celestiales, que no son terrenales, para que no se confundan. Les habla también acerca de vivir en unidad, los hermanos los unos con los otros, que únicamente se puede hacer a través del Espíritu. También les hablaba que se mantuvieran firmes cuando las acechanzas del diablo vinieran y los atacaran. Y les hablaba de que se vistieran con la armadura de Dios. Pero también el apóstol Pablo, ya al final de la carta, les habla acerca de la importancia de la oración, ¿verdad? Porque era necesario mantener esa comunión con Dios, esa relación con Dios. Y no solamente a los de Éfeso, sino a toda la iglesia. El apóstol Pablo y los apóstoles, el mismo Jesús nos aconseja, hermanos, de que mantengamos esa comunión con Dios, porque es importante mantener esa relación
para que nuestro amor por Dios no decaiga. Pero a pesar de que todo ese esfuerzo que Pablo hizo con la iglesia de Éfeso, al final, hermanos, la iglesia de Éfeso, es cierto, trabajaron o hicieron algunas cosas y muchas, pero perdieron el primer amor. Y eso es muy delicado. Porque la advertencia, hermanos, que habla ahí al final del versículo número 5, son fuertes, son fuertes. Vamos a llegar a su tiempo ahí. También ahora, hermanos, lo que aprendemos en esta iglesia, hermanos, este mensaje que Dios dejó a la iglesia de Éfeso, para nosotros también es una gran advertencia que tenemos que considerar. Y por eso, hermanos, yo les pido, por favor, que pongamos mucha atención a lo que el Señor en esta noche nos va a hablar. El Señor siempre nos va a hablar cosas bonitas, cosas interesantes, cosas que identifican, que edifican nuestro espíritu. Pero no solamente es de escucharlo, sino que es de ponerlo en práctica. Amén. Como decía, ustedes vinieron a la iglesia, se esforzaron, le dieron el primer lugar a Dios, y eso Dios lo está viendo. Porque yo sé que ustedes pudieron quedarse en casa. Está lloviendo, encender el televisor y una película, una novela, cualquier cosa que se mira ahí en la tele, ¿verdad? Pero ustedes decidieron venir a la iglesia y eso es un punto a nuestro favor. Veamos lo que nos dice, hermanos, los versículos que leímos. Empieza diciendo el apóstol: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahora vamos a ir analizando aquí palabra por palabra. ¿Qué es un ángel? Un ángel es un mensajero o un enviado de Dios. Porque cuando oímos hablar de la palabra ángel, tenemos la idea de que es un espíritu, ¿verdad? Y ciertamente así es, aunque los ángeles se pueden manifestar en una persona. Pero en este caso, cuando menciona la palabra ángel, se está refiriendo a una persona. ¿Por qué digo esto? Yo quiero regresarles un poquito unos versículos antes, en el versículo 1 y 16, cuando nuestro Señor le estaba dando la orden, cuando le manifestó la visión de lo que estaba allá en el cielo y le dio esa gloria manifiesta de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Juan. En el 1:16 le dice: y tenía a su diestra 7 estrellas. Le menciona 7 estrellas y después le sigue hablando de que también tenía una espada en su boca y sigue hablando de otras cosas, pero me refiero a esto para que definamos la palabra ángel. En el 1:20 le dice: y las 7 estrellas, oiga, y las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias. O sea que cada estrella tenía un ángel. Y los 7 candeleros, dice, que has visto son las 7 iglesias. En el libro de Apocalipsis hay mucho simbolismo. Entonces aquí dice que las estrellas simbolizaban los ángeles que representaban a cada iglesia, o sea, el pastor de cada iglesia. Y dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, ¿qué es un candelero? Es donde se pone una luz, ¿verdad? Y esa luz, ¿qué hace? Irradia la verdad y la vida, que es Jesucristo. Por eso el candelero, ¿verdad?, es donde se pone la luz y es donde notamos que en la iglesia está la presencia de Dios, porque nosotros somos luz, ¿verdad? ¿Cuántos son luz? Tenemos que ser luz porque somos la iglesia del Señor. Ahora, y los 7 ángeles, dice, son los 7 pastores. ¿Pero por qué? Porque los pastores, hermanos, son los responsables de predicar la verdad y la vida. La verdad que es la palabra y la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Verdad y vida, es decir, palabra y es decir, Jesús. Entonces los pastores estamos responsabilizados, hermanos, a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es que el apóstol aquí decía que se dirigía al ángel, al pastor, porque el ángel, el pastor, es el responsable de recibir el mensaje y de trasladarlo a la iglesia. Por eso, hermano, la responsabilidad de un pastor es muy grande y muy delicada. Porque el pastor es un enviado, es un mensajero que tiene que dar la palabra de Dios, pero la palabra no adulterada.
Y ese es el asunto. Como decía, implica una gran responsabilidad. Y es responsable de la formación de la iglesia a la que el Señor lo puso a pastorear. O sea que cuando vean un mal testimonio, no van a decir, ¿qué estarán enseñando en esa iglesia? ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que dar el testimonio si estamos recibiendo la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermanos, esa es la gran responsabilidad de los pastores, predicar la palabra del Señor. Si la persona que escucha la palabra que predica el pastor no la pone en práctica, ahí ya no es responsabilidad del pastor. La responsabilidad del pastor es transmitir este mensaje tal y como está escrito, pero el obedecerla es de todo aquel que la escuche. Si el pastor predicó la palabra y si el oyente, la persona no la pone en práctica, la responsabilidad ya no está en el pastor, sino en el que escuchó la palabra. Allá él, si no la quiere poner en práctica, pero el pastor salvó su responsabilidad. Por eso ser pastor es bien difícil. A veces hay que predicar cosas que uno no quisiera, pero tiene que hacerlas porque está en la palabra. Y no podemos dejar de hacerlo, porque tenemos que rendir cuentas a Dios. Y eso es inevitable. Entonces le sigue diciendo, después de que le dice, escriba el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Cuando dice el que tiene las 7 estrellas a su diestra, como quien dice, el que sujeta con su diestra. O sea, está diciendo el que tiene el respaldo de Dios, el hombre que Dios mandó, que Dios tiene ahí predicando en esa iglesia. O sea que también le quiso dar a entender, como que dice, a ese a quien yo estoy viendo, si está haciendo lo correcto o no. Porque estamos, hermanos, completamente controlados por Dios. Y dice, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que se mueve en medio de la iglesia, quiere decir, porque dice que andaba en medio de los 7 candeleros, los candeleros son la iglesia. Y el que se mueve en medio de los 7 candeleros, o sea que el que está en medio de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, el que estaba dando la orden, ¿verdad? Cuando dice 7 candeleros, hermanos, 7 candeleros, 7 es el número perfecto o el número perfecto o completo. O sea que el Señor el mensaje lo dio a 7 iglesias, pero ahí está representando a la iglesia en general en todo el mundo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, cuando él mencionó a estas 7 iglesias, no menciona, hermanos, a las iglesias, no está mencionando a las iglesias más importantes. Tomó simplemente 7 iglesias del Asia Menor, pero habían muchas más congregaciones, porque estaba Corintios, estaba, ¿cuál otra estaba? Los Gálatas, los Tesalonicenses, habían muchas más iglesias, pero él tomó a los que menos se mencionaban, dándonos a entender, hermanos, de que Dios, hermanos, no está solamente en las iglesias que resaltan, sino que Él está en todas las congregaciones que se dicen ser la iglesia del Señor. Amén. Ahí, hermanos, nos estaba incluyendo a nosotros también el Señor. No era solamente para los efesios, era también para nosotros esa palabra. Él dice en Mateo 28, hermanos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él lo prometió, hermanos, y yo estoy seguro que Él está siempre con nosotros. No solamente cuando estamos en la iglesia, Él está con nosotros cuando estamos en la casa. Él está con nosotros cuando estamos en el trabajo. Él está con nosotros cuando nos presentan los conflictos. Cuando el enemigo nos está poniendo tentación, Él está con nosotros. Por eso antes de caer, hermanos, en la tentación, recuérdese de que Él está con nosotros. ¿Y qué va a sentir Él, hermanos, si nosotros hacemos lo malo?
Estamos demostrando que nos hemos separado de Él y que no le amamos de todo corazón. Y le dice en el versículo número 2, yo conozco tus obras. Le estaba diciendo, yo sé todo lo que ustedes hacen. Yo sé todo lo que ustedes piensan. Yo sé todo lo que ustedes dicen. Yo conozco, o sea que Él, hermano, lo sabe todo. Él sabe, hermanos, nuestras motivaciones. ¿Por qué es que venimos a la iglesia? ¿Por qué es que desempeñamos un privilegio? Él sabe, hermanos, si lo hacemos con amor o lo hacemos simplemente por compromiso. Él sabe, hermanos, toda intención de nuestro corazón, no importa de lo que hagamos aquí o hagamos afuera. Él sabe si tenemos intenciones buenas o tenemos intenciones malas. Por eso a las jovencitas, a los jovencitos, cuídense. Porque muchas veces se acerca ahí el joven y tratando de endulzar el oído, pero posiblemente hayan malas intenciones. Por eso hay que pedirle al Señor el discernimiento de espíritu para que no caigamos en la trampa del enemigo y mantengamos, hermanos, nuestra fidelidad a Dios, no importa las situaciones en la que estemos. Entonces Él dice que Él conoce todo lo que nosotros hacemos. Y sigue diciendo, y conozco tu arduo trabajo y paciencia. O sea que esta iglesia, hermanos de Éfeso, trabajaban mucho y hacían la obra de Dios. Porque dice que lo hacían, hermanos, por amor a Jesús. Y tenían mucha paciencia, quiere decir que tenían muchas pruebas. Tenían varios puntos a su favor, ¿verdad? Era una iglesia que sí se movía, era activa. Y también les dice, y sé que no puede soportar a los malos. Era una iglesia estricta. Se daba cuenta cuando se acercaba a alguien que era algún malandrín y que lo que quería es hacer daño quizás a alguna hermana o un hermano, y no lo admitían. Eran celosos, ¿verdad? No soportaban a los malos. Y dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Tenían el discernimiento de espíritu. O sea que sí estaban metidos, pero a medias, ¿verdad? No estaban por completo. Dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta palabrita, hermanos. Un apóstol, un profeta, tiene que ser una persona íntegra y no mentiroso. Porque aquí dice la palabra del Señor, que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Cómo, hermanos, un hombre siendo apóstol, profeta, iba a ser mentiroso? Está bien que mientan otros, pero el apóstol, pero el profeta. Por eso, hermanos, los ministerios no son solamente decir, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy maestro. Es de dar el ejemplo. No simplemente de decir yo soy esto porque me gusta que me digan lo que soy, ¿verdad? La verdad, hermanos, esta iglesia sí tenía muchos puntos a su favor, ¿verdad? Tenían dones, tenían frutos del Espíritu, pero más adelante el Señor pues les pone un pero, ¿verdad? Dice que los mentirosos, hermanos, son falsos. Y los mentirosos no pueden heredar el reino de Dios. Por eso, hermanos, en este tiempo, en los últimos tiempos en que estamos viviendo, la iglesia necesitamos ese discernimiento de espíritu. Porque, hermanos, si en aquel tiempo habían falsos, hoy también los hay. ¿Sabe cuál era la diferencia, hermanos, entre el tiempo antiguo y el de ahora? Entre los falsos profetas y los falsos apóstoles, que ahora son más. Esa es la gran diferencia. O sea que ahora se necesita más discernimiento de espíritu, hermanos.
Que Dios nos dé el entendimiento y la sabiduría, hermanos, para no caer en la trampa de Satanás, ¿verdad? Porque el Señor nos manda que probemos los espíritus. No solamente es de que nos emocionemos y escuchemos que qué bonito habla, sino que realmente está predicando la palabra del Señor o está hablando de sus propias revelaciones. Porque ese es el problema, ¿verdad? Que dice que el Señor me reveló, que el Señor me dijo. Lo que no dicen es que es Señor, ¿va? Entonces, ahí, hermano, la importancia, hermano, de tener ese discernimiento de espíritu. Dice versículo 3, y has sufrido, dice, y has tenido paciencia. O sea que sufrían, hermano, por la obra del Señor, pero tenían paciencia. Posiblemente nos identifiquemos algunos con ellos. Y dice, y has trabajado arduamente, trabajaban arduamente por amor de mi nombre. O sea que trabajaban en la obra de Dios. Eran activos por amor de mi nombre y no has desmayado. Eran fieles, ¿verdad? No faltaban a la iglesia y estaban dispuestos, ¿verdad? ¿Qué hago en la iglesia? En el servicio, en el ministerio de alabanza, en el evangelismo, en tantas cosas que se pueden hacer. Eran muy dinámicos. Ellos no tenían pereza. Hay dos extremos, hermanos, los dos extremos son malos: ser muy pasivo y ser demasiado activo. O sea que tenemos que manejar bien el control, ¿verdad? Para ser aceptos. Ser pasivos, hermanos, muchas veces al que es pasivo nunca quiere hacer nada. Siempre va a poner un motivo y va a poner una excusa. Y tú, todo el tiempo, cuando le dicen, ¿quieres participar en algo? No tengo tiempo. O que lo haga otro. Eso no es para mí. Yo no tengo tiempo. A mí no me gustan los compromisos, ¿verdad? Hay otros, yo ya trabajé, hay que lo hagan otros. Totalmente, hay grupos, hermanos, que tanto se justifican que no hacen nada. Podemos esto tomarlo como iglesia, como congregación, o también de una manera individual. Porque también hay congregaciones, hermanos, de que no hacen nada, simplemente pasándola, esperando que vengan otros de otro lado para que nos vengan a motivar, para que nos vengan a decir qué es lo que tenemos que hacer, para que nos vengan a inyectar. Cuando somos nosotros, hermanos, la iglesia local, los que tenemos que tomar la iniciativa de hacer las cosas, porque el Señor dejó establecido en su palabra qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos como hijos de Él, ¿verdad? No necesitamos que alguien nos venga y nos diga, hagan esto, hagan lo otro, que esta estrategia es buena, que esta aquí, que esta allá. No que estrategia ni que nada, las estrategias son humanas, hermanos. Lo que el Señor nos dejó hacer, hermanos, es tan práctico como es ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es cuestión de llevar el mensaje y dar testimonio de que Jesús ya transformó nuestras vidas de una manera práctica, de una manera sin tantas cosas, ¿verdad? Una iglesia, hermanos, completamente muerta, que no hace nada, es una iglesia pasiva. Pero hay otras, hermanos, que son no solamente activas, que no son hiperactivas, que no se detienen. Y quizá por ahí estaba llegando la iglesia de Éfeso. Parecida, hermanos, eran bien dinámicos. Dice que trabajaban arduamente. Estaban ahí pendientes, hermanos, para ver qué actividades hacían. Terminaban una y hacían otra. Hacían su programa bien cargadito para cada mes y no tenían tiempo. Estaban muy ocupados. Trabajaban arduamente. Y aunque sufrían y le decían, es que ustedes tantas cosas que quieren hacer, tenían paciencia con los que los criticaban y seguían trabajando. También no soportaban los malos. No. Si te estás portando mal, no puedes participar.
acusaban a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los falsos apóstoles. Y los hallaban mentirosos, se los decían en la cara, ustedes son mentirosos, son falsos, los descubrían. Estaban haciendo las cosas bien, aparentemente. Quizás nosotros podríamos decir, hermanos, al ver una iglesia así, qué iglesia más dinámica. ¡Bravo! Aplausos, ¿verdad? Así tenemos que ser nosotros, ¿verdad? El otro extremo, hermanos. El otro extremo. Porque hacían tantas cosas, pero se habían olvidado de Dios. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero sin pedir la voluntad de Dios, hermanos. No nos vale. Mucho trabajo, quizás hasta el cansancio, pero si mantenemos nuestra relación con Dios, no es aceptable ante los ojos del Señor. Porque aparentemente, hermanos, para la iglesia de Éfeso todo estaba bien. Pero ¿qué es lo que le dice en el versículo 4 el Señor a esta iglesia? Pero tengo, le dice, algo contra ti. Y ahí está la situación, hermanos. Que has dejado a tu primer amor. ¿De qué nos sirve, hermanos, hacer tantas cosas? ¿De qué nos sirve, hermanos, quizá hacer tanta publicidad y decir de que somos la iglesia más dinámica, más grande y más próspera? Si nuestra comunión con Dios está por los suelos. ¿De qué nos sirve, hermanos, que seamos activos, que hagamos campañas, que invitemos tantos predicadores, quizá cada 8 días, cada 15 días? Pero que necesitamos que otro venga a motivarnos, porque nos gustan las emociones. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve, hermanos, que nos afanemos tanto si nuestra relación con Dios se perdió? Se nos va el día y se nos va en el trabajo material y no nos acordamos de Él. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, no nos acordamos de Él. Pero sí venimos a la iglesia, pero sí cantamos. Podemos afanarnos haciendo tantas cosas, pero tenemos que darnos cuenta que si lo que estamos haciendo, hermanos, agrada a Dios o no. ¿Por qué se pierde el amor, hermanos? En este caso el amor a Dios estamos hablando, pero podemos poner el ejemplo cómo se pierde el amor, hermanos, en una pareja. ¿Cómo se pierde el amor en una pareja de esposos? Por la falta de comunicación, por la falta de comunión, por ser indiferentes con la pareja. No nos preocupamos por la esposa, por el esposo. Hay que mirar cómo sale. Al fin y al cabo, pues, ya hicimos la vida. Ya los hijos están grandes, ya, ¿para qué va? Y aquella flojedad, hermanos, como que dice, ya no me importa. ¿Por qué, hermanos, se pierde el amor? Por el poco interés y el poco tiempo que se le dedica a la otra persona. Cuando se siente, hermanos, se acabó el amor. Y lo peor del caso, hermanos, de que puede pasarle a una pareja, es de que cuando miran que ya el amor no está y que ya todo terminó, terminan con la separación, con el divorcio. ¿Y la pareja qué pasó? Se acabó la felicidad. Aquella felicidad y aquello que se prometieron cuando se casaron, que en las buenas y en las malas, en las enfermedades, en la salud iba a estar siempre con ella, donde se juraron amor eterno, terminó en un divorcio, sin amor. Ya después, hermanos, lo que hay únicamente en esa pareja es que ya no hay respeto. Cuando hablan solamente es para insultarse, para pelear, para maltratarse. Y esa pareja, hermanos, ya no.
solo un milagro de Dios. Porque cuando llega Jesús, hermanos, a una familia, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es cierto, hermanos, podemos caer, hermanos, en esa situación, pero grande es el amor y la misericordia de Dios, que cuando hay arrepentimiento, hermanos, hay nueva oportunidad de rehacer esa familia o ese matrimonio. Digo esto, hermanos, porque lo mismo es lo que pasa con la vida espiritual, hermanos. Lo mismo. La iglesia, hermanos, somos la novia y nuestro Señor Jesús es el novio. ¿Qué hacen los novios, hermanos, cuando estamos en el noviazgo? Tan amables que es el novio con la novia, ¿verdad? Pase adelante, mija. Cuando se va a bajar del carro, le abre la puerta. Cuidado, se va a tropezar, mi amor, le dice. Y ahí, hermanos, con aquel gran cuidado con la novia, ¿verdad? Así como cuando eran novios, los esposos, ¿verdad? Que regalitos, que llamaditas, que mensajitos. Y ahí, hermanos, comunicación, ¿verdad? Pero ¿qué fue el asunto cuando se fue perdiendo ese amor? Se fue disipando todo y terminó en separación. Jesús es el novio y la iglesia es la novia. A veces, hermanos, hacemos tantas cosas y nos afanamos tanto que en todas las cosas que hacemos a veces no tomamos en cuenta al Señor. Se nos olvida, hermanos, que Él es el novio. Se nos olvida, hermanos, de que estamos en un proceso que dice que Él quiere una novia que tenga un vestido blanco, sin arruga, sin mancha y sin contaminación. Pero muchas veces, hermanos, nos metemos y estamos en el grupo, hermanos, en una congregación y se nos olvida hasta que somos hijos de Dios. Porque de Jesús, nada. A veces hablamos con las amistades y ni siquiera se dan cuenta que somos cristianos. Porque Jesús está a un lado. Podemos hacer muchas actividades, hermanos, pensando que estamos agradando a Dios. Podemos hacer cenas, podemos hacer conciertos, podemos hacer actividades de evangelismo, podemos hacer tantas cosas y estar ocupados, hermanos, como congregación. Pero si no tenemos en primer lugar al Señor, a Jesús, a quien vamos a transmitir, hermanos, para que la gente que va a estar ahí en esa reunión alcance vida eterna, va a ser solamente pérdida de tiempo. Por eso yo nunca he estado de acuerdo en conciertos, hermanos, solamente ir a ver a unos que están cantando. Nuestras reuniones tienen que ser de adoración al Señor, a Dios, a exaltarlo a Él, que Él es el único que se merece la honra y la gloria, hermanos, de nosotros sus hijos. No podemos estar perdiendo el tiempo, hermanos, simplemente escuchando música, porque la adoración no es música. La adoración, hermanos, es una entrega completa de nuestro ser a nuestro Rey Celestial, a nuestro Padre, a nuestro Salvador Jesucristo y a nuestro amado Espíritu Santo, a quien tenemos que honrar donde quiera que estemos. Podemos tener, hermanos, todos los dones, como la iglesia de Corinto, que tenía todos los dones, pero era una iglesia que estaba más perdida que la Llorona. Si dejamos de amar al Señor, hermanos, de nada nos sirve que hagamos tantas cosas. Pero ¿cómo vamos a notar, hermanos, si nuestro amor por Dios ha ido menguando? Es fácil. Cuando hacemos las cosas por rutina. Cuando venimos a la iglesia porque automáticamente es domingo y ya son las 5 y me arreglo porque me voy para la iglesia. Eso es rutinario, ¿verdad? Sin saber, hermano, de que el que voy a ir a exaltar es al Rey de Reyes y Señor de Señores. A quien le voy a rendir culto y adoración es a Él, ¿verdad? Porque me da la vida, porque me da paz, porque me da gozo. No simplemente porque voy al culto y terminé el culto y ya cumplí. Y ahora me voy a mis quehaceres y ya a esperar otra actividad de la iglesia
para recordarme que soy cristiano. Cuando estamos en esa situación, hermanos, es porque el amor, hermano, realmente está frío. Otra sería, hermanos, ay, qué lástima que está lloviendo. Voy a ir a la iglesia solamente porque tengo privilegio, porque de mi parte tengo sueño. Venir porque hay que venir a sacar un compromiso. Ay, Dios mío, ya me toca servicio. Me acaba de tocar y ya me llegó turno otra vez. Hacer las cosas por compromiso, hermanos. Las cosas para el Señor, hermanos, se hacen con gratitud, con amor. Porque si yo lo que hago para el Señor no es nada, yo quiero entregarme a Él, porque lo que Él hizo en mi vida, nadie, pero ningún médico, ningún psicólogo, nadie lo pudo hacer. Y un amor y una gratitud que tenemos para con Él. Y venimos a la iglesia con gozo, con alegría, porque venimos y quiero exaltarlo y quiero escuchar su palabra para ver qué me dice ahora. Eso es, hermanos, estar en el primer amor. Por eso me gocé, hermanos, cuando los vi a ustedes en la iglesia, que no escatimaron esfuerzo, no les importó la lluvia, ustedes dijeron, nosotros vamos. Es parte, hermanos, de demostrar nuestro amor por el Señor. Yo me alegro por ustedes, hermanos. Pero la palabra yo la tengo que predicar. Quizás no para todos ustedes, pero para uno que la necesite, hermanos, hay que decirla. Y para el montón que está escuchando a través de las redes sociales y que tengan la oportunidad de conocer a ese primer amor que es nuestro Señor Jesucristo y que lo amen con todo el corazón. Amar a Dios, hermanos, es guardar sus mandamientos, es honrarlo, es respetarlo, es tomarlo en cuenta en todas las cosas que vayamos a realizar, es orar y pedir su dirección, hermanos, cuando tenemos un proyecto. No simplemente es que nos creamos inteligentes, hermanos, y que digamos, pues yo como soy inteligente y súper, voy a hacer esto y lo otro. Y ni nos acordamos que es Dios, hermanos, el que nos tiene que dar el visto bueno. Amar a Dios, hermanos, es poner a Dios en primer lugar. Amén. Dice Mateo, hermanos, 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, hermanos, Jesús, aún más que a nuestros propios padres, antes tenemos que amar a Dios, porque Él fue el que nos dio la vida. Es cierto, Dios usó a nuestros padres como un medio para poder llegar a este mundo, pero sin la voluntad de Dios, ninguno de nosotros hubiera llegado a este mundo, hermanos. Entonces, hermanos, aquí el Señor nos está demostrando, hermanos, que Él no comparte su gloria con nadie. Él quiere que nosotros lo tengamos a Él en primer lugar, si queremos disfrutar el reino de los cielos. ¿Qué dice el versículo número 5? Oiga esta advertencia, lo que les dice. Todas las cosas, la mayor parte bonitas, pero lo último que les dijo, que habían dejado su primer amor, les dice, recuerda por tanto, mire, las palabras son fuertes, hermanos. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Cuando yo leí este versículo, hermanos, la semana pasada le estuve hablando acerca del arrepentimiento y otras veces se los he mencionado. He insistido bastante en el arrepentimiento y otra vez, hermanos, la palabra me lleva a la importancia del arrepentimiento. ¿Por qué será, hermanos? Porque muchos, hermanos, estamos equivocados y pensamos, hermanos, de que realmente somos la iglesia y posiblemente ni siquiera nos hemos arrepentido. Y porque no hay arrepentimiento es que seguimos haciendo las cosas, hermanos, mal, desagradables ante los ojos de Dios. Cuando dice esto, hermanos, es para que nosotros nos analicemos de nuestra vida y recordemos desde cuándo, hermanos, empezamos a fallarle a Dios.
¿O siempre le hemos fallado? Y al fin y al cabo, hermanos, Él nos conoce si realmente hemos sido sinceros con Él o no. Mire lo que dice la advertencia en la siguiente parte. Pues si no, le dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. 2 veces la palabra arrepentimiento. Esto es, hermanos, para que no nos equivoquemos. Es cierto, hermanos, el mismo apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los apóstoles, les habló que la salvación era por gracia y por fe, y les dijo que no era por obras para que nadie se gloriara. Mas, sin embargo, ellos estaban confiando, hermanos, en las obras. Estaban confiando en las obras. Jesús, Pablo le dejó claro lo establecido a los efesios, mas sin embargo fallaron en esa área. Ahora, hermanos, con esta doble palabra de arrepentimiento que yo encuentro aquí, hermanos, me deja claro. Es cierto, hemos aprendido, la salvación es por fe y es por gracia, pero si no hay arrepentimiento, hermanos, perdonen, no hay salvación. Yo eso sí quiero que lo tengamos claro, hermanos. Para que, hermanos, si alguien se queda en la gran tribulación, no diga que yo no se lo dije. Porque ese es el peligro, hermanos. Quedarnos en la gran tribulación, y eso está por suceder. Porque sin arrepentimiento no hay salvación. Es cierto, Pablo lo dijo. Quizá Pablo se le escapó en ese versículo que cuando se lo dio a los efesios, pero Jesús nos está recalcando que es necesario el arrepentimiento. Por eso dice, recuerda de dónde caíste y arrepiéntete, ¿verdad? Y dice que, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El arrepentimiento, hermanos, es el que nos identifica como la verdadera iglesia del Señor. Si no, quitaré el candelero. El candelero simboliza la iglesia. No eres iglesia si ni siquiera te has arrepentido. Dice que lo quitará, porque muchos están confundidos que van para el cielo. Porque un día alguien los invitó a un altar y les dijeron que repitieran la oración de fe, y simplemente le dijeron unas cuantas palabras de ahí y ni siquiera le dijeron que era necesario que se arrepintiera de sus pecados. No, hermanos, llevar a una persona al Señor no simplemente es para tener una estadística, que qué bonito cómo está creciendo la iglesia. Es responsabilizar a la gente y hablarle claramente el procedimiento de los pasos para la salvación, para que cuando esta persona realmente se entregue a Jesús por fe, por gracia al Señor y por arrepentimiento de sus pecados, esa persona va a ser completamente nueva. Y ahí sí, las cosas viejas pasaron y todas van a ser nuevas. Ese es el gran problema de la iglesia en la actualidad, que muchos hermanos están confundidos. Así es, hermanos, de que dice la palabra del Señor también que tenemos que hacer muchas cosas, pero obras, pero que van a ser producto de nuestra fe. No es cuestión solo de hacer las obras, como lo explicó el apóstol Santiago en su carta, ¿verdad? Que las obras, hermanos, tienen que hacerse, pero tienen que ser producto de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Producto de que nosotros realmente somos hijos de Dios. Porque es cierto, tenemos que hacer todas las cosas que hicieron los de la iglesia de Éfeso. Todo eso lo tenemos que hacer. Pero mantenernos con esa comunión, con esa relación con Dios, que es la única forma donde vamos a manifestar que estamos en el primer amor. Si no, es mentira, hermanos. Esa relación con Dios, ese temor a Dios, ese honrar a Dios en todo tiempo, eso nos vamos a demostrar de que realmente amamos a Dios.
Le decía el apóstol Juan, hermanos, en el capítulo número 14, si me amáis, decía, guardad mis mandamientos. Y los dos grandes mandamientos, el primero, hermanos, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si no amamos a Dios con todo el corazón, mis hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Amén. Yo sé que cuesta decir amén, ¿verdad? Pero yo sé que muchos sí dicen amén porque tienen a Dios en primer lugar. Amén. ¿Cuántos tienen a Dios en primer lugar, hermanos? Amén. Yo sé, hermanos, de que todos, quizá, hermanos, quisiera decir el 99.9% quizá, pero mi gozo y mi alegría como pastor de esta congregación, hermanos, que ustedes que reciban la palabra no solamente sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Amén. Por eso, hermanos, mientras el Señor nos dé vida, seguiremos predicando la palabra del Señor, tal y como está escrita en este libro. Que el Señor les bendiga, hermanos, pongámonos en pie. Usted que escuchó este mensaje, usted que quizá quiera reconciliarse con Dios, quizá quiera pedir perdón por sus pecados, porque ha entendido que para la salvación se necesita arrepentimiento. Quizá usted estaba confundido, que solamente decía, yo tengo fe de que soy salvo. No es cuestión de decir solo tengo fe, es cuestión de pedirle perdón a Dios por los pecados y vivir una vida en santificación. Padre que estás en gloria en esta hora, Señor, te pido, Señor, por las personas que hoy, Señor, están abriendo su corazón, Señor, para que tú, Señor, entres a él, pero lo están haciendo, Señor, a través de su fe en ti, Señor, al escuchar tu palabra, pero también, Señor, a través del arrepentimiento de las cosas malas que han hecho. Gracias, Padre Santo, por esta palabra que nos ha guiado una vez más, Señor, y tú nos has insistido, Señor, de que es necesario ese arrepentimiento. Gracias, Padre, porque yo sé que en esta hora muchos, Señor, que estaban confundidos, hoy, Señor, te están pidiendo perdón de todo corazón por sus pecados. Yo sé que a partir de este momento, Señor, tú tomarás la dirección de estas vidas. Esas personas que quizás, Señor, estaban ahí, Señor, esos esposos que estaban en conflicto con sus esposas, pero que ahora, bendito Dios, han hecho esto. Va a haber transformación en ese hogar. Esas familias, esos padres que habían enemistades entre padres e hijos, pero que, Señor, el perdón que ellos hacen hoy, Señor, hoy se van a identificar y se van a acercar para decirte, te perdono, porque tú nos das también esa capacidad para pedir perdón los unos por los otros. Esos pleitos que habían, Señor, entre hermanos, entre vecinos, a partir de hoy, Señor, a través del arrepentimiento, Señor, tú nos das nueva vida y una vida, Señor, que nos pone, Señor, en el primer amor. Padre, ayúdanos a mantenernos en ese primer amor, Señor, para que cuando tú vengas, Padre bendito, oh Señor amado, tú nos encuentres y nos encontremos ahí contigo y nos vayamos, Padre Santo, por la eternidad al reino celestial. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, yo pongo delante de ti, Señor, a esta congregación, Señor, esta iglesia, Señor, que yo sé que tú amas con todo el corazón. Esta iglesia, bendito Dios, que está atenta, Señor, a tu llamado, a tu voz. Oh, Padre bendito, yo te pido, Señor, que derrames tu santa bendición sobre cada uno. Desde el más anciano, Señor, hasta al niño, el que esté en el vientre, Señor. Oh Padre Santo, derrama tu santa bendición, Señor, y ayúdanos a mantener, Señor, esa fidelidad, Señor, y esa comunión contigo, Señor. Que esa comunión contigo no permita, Señor, que nosotros nos desviemos, Señor, del camino. Y, Señor, el amor que tenemos por ti, Señor, en ningún momento, Señor, decaiga. Que mantengamos ese primer amor, Señor. Porque esta iglesia de Éfeso que tú nos estás poniendo, por ejemplo, ahora, Señor, es para que nosotros consideremos nuestra vida, Señor, y nos arrepintamos y pongamos en práctica tu palabra. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Te agradezco su atención. Pasen feliz noche, el tiempo para mi hermana que está presidiendo.